¿Cuántas horas el niño está en medio de una influencia antibíblica? Cuidado Colombia, pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de toda. Hablarles a niños de 8 años de masturbarse, de placer a niños de 5 años. Están... Una enseñanza, una cátedra obligatoria en los colegios. La educación pública no solo no es consistente con el pensamiento bíblico, sino que además es antagonista al pensamiento cristiano. Y ahora mismo hay colegios que enseñan esto de ideología de género. La participación de los padres dentro de la educación es deficiente. Este estudiante que se suicidó por todo lo que vivió dentro del sistema educativo. Colegios que de verdad muestren la providencia de Dios. Me preguntan, Pablo, ¿por qué haces homeschooling? Existen varias maneras en que los cristianos pueden proteger a sus familias de estas mentiras peligrosas y el homeschooling es una de ellas. Le hacemos educación en casa a nuestros hijos. Esta es una pregunta muy frecuente y aquí en este video te voy a contar toda la historia de cómo llegamos a esta decisión. La noticia es una polémica que se desató en el Congreso de la República, todo por cuenta de un proyecto de ley que busca formalizar la cátedra sobre educación sexual integral en escuelas y colegios. Mientras que los oponentes lo defienden, la oposición lo califica como una forma de imponer ideologías sexistas a menores de edad. María Fernanda Cabal, Cuidado Colombia, pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos. Milla Romero Soto, Alerta Papás, proyecto de ley 229 de 2021 que busca hipersexualizar a los niños colombianos. Hablarles a niños de 8 años de masturbarse, de placer a niños de 5 años. ¿Están abriendo puertas a la pedofilia? ¿Será corrupción de menores? Con mis hijos, no te metas. El contexto de este proyecto de ley es que se quiere imponer una enseñanza, una cátedra obligatoria en los colegios de aborto y una sexualidad ideologizada. Pero hoy estoy aquí como madre de Sergio Urrego, como una madre que perdió a su hijo, a su único hijo, y que se llevó también a su abuela, y que perdió a su hijo en la ignorancia de las personas y de una institución educativa. A finales de los 70 tienes a algunos cristianos escribiendo artículos y libros diciendo, un momento, la educación pública no solo no es consistente con el pensamiento bíblico, sino que además es antagonista al pensamiento cristiano. Ahora los colegios, a propósito, están enseñando cosas que contradicen la moralidad de las escrituras. Si ustedes no ponen leyes conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Él manda, pues Colombia será destruida. La Biblia, eso es lo que puedo entender con el pasaje de Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El que no conoce a Dios. Y ahora mismo hay colegios que enseñan esto de ideología de género y cosas paganas que Dios dijo que Dios no ha decretado, pero las enseñan. Y si la nueva generación no conoce a Dios, pues será destruida. Los conflictos entre los padres y los maestros cada vez son más severos. Los padres exigen una educación diferente para sus hijos. Sin embargo, los maestros también tienen su razón y les dicen: esas cosas debes enseñarlas tú en tu casa. En medio de esta discusión, el estudiante se queda sin las competencias más necesarias para la vida. La participación de los padres dentro de la educación es deficiente porque, pues, por un lado, yo entiendo que a nosotros no nos forman para ser padres, yo soy mamá y es difícil porque tú no sabes cómo hacerlo, pero también porque hay como una cultura, una idea socialmente generalizada, y es que la educación es un problema de la escuela y no vemos que la educación es un problema de toda la sociedad y de la familia fundamentalmente. Entonces los padres necesitan mayor orientación, pero también necesitan más compromiso y mayor responsabilidad con el trabajo de formación de los niños y los jóvenes. Otra cosa necesitas entender, más o menos, un niño cristiano que va a un colegio, va a la universidad,
De lo que puedo calcular, después de graduarse de la universidad, él ha tenido más o menos 15,000 horas de instrucción con respecto a cómo vivir mundanamente. Ideología mundana, prácticas mundanas. Él ha recibido más o menos 15,000 horas de instrucción. Fue considerado uno de los mejores estudiantes del colegio. Después de presentar su IFEX, ganó la beca por ser Pilopaga, que está aquí en el Ministerio de Educación. Esto lastimosamente ocurre después de su fallecimiento. Escuchar el relato de esta madre, de este estudiante que se suicidó por todo lo que vivió dentro del sistema educativo, no fue nada fácil para mí. Después de nuestra investigación, fue terrible descubrir que en el mundo se suicidan en un solo día entre 3 a 4 estudiantes gracias al maldito acoso escolar. Media hora, a veces más. La mayoría de las familias cristianas no tienen tiempos devocionales. Entonces, vamos a decir que una familia tiene un tiempo devocional 5 veces a la semana, ¿ya? Entonces, media hora. Pero el niño está en el colegio de 8 a 10 horas. Un niño en una casa cristiana, un hogar cristiano, va a la iglesia miércoles y domingo 2 veces. Vamos a decir que 5 horas. Pero en una semana, ¿cuántas horas? El niño está en medio de una influencia antibíblica. Entonces, cuando usamos el argumento, pero mi niño puede entrar en el colegio, no va a haber problema porque tenemos una influencia bíblica en su vida. Cuando pesamos las dos influencias, vemos que la influencia del mundo es mucho más grande. Necesitamos en la sociedad colegios que muestren a Dios. Colegios que de verdad muestren la providencia de Dios. No que sea solo un devocional y colegio cristiano. Pero de verdad las clases no son nada cristianas. Solo muestran a Satanás. No. Un colegio que de verdad que los profesores sean llenos del Espíritu Santo, que se enseñe de Dios en todo momento. Eso es lo que Dios necesita, lo que Colombia necesita. Universidades que muestren a Dios, colegios providenciales, es lo que necesita. La historia bíblica relata cómo la ley divina era transmitida de padres a hijos. En el ambiente familiar se aprendían los 10 mandamientos, la ley, la historia y los valores del pueblo de Dios. Personas muchas veces me preguntan, Pablo, ¿por qué haces homeschooling? ¿Significa que mis hijos no van al colegio, sino yo les enseño en casa? ¿Por qué? Este texto. Dame tu corazón, hijo mío. ¿Qué significa? Un niño nace, va al kinder. ¿Quiénes son las influencias más grandes en su vida? Los otros niños. Los otros niños. En el colegio, en primaria, ¿quiénes son las influencias más grandes en la vida del hijo? Los otros niños. Los otros niños. Secundaria, universidad. Aún en la primaria, los padres no tienen su corazón. El papá no tiene el corazón del hijo. Los amigos en el colegio tienen el corazón del niño. Y los niños regresan a la casa, aún en hogares cristianos. Los niños regresan a la casa, pero no quieren estar juntos como hermanos. 2 hermanos y una hermana no son los mejores amigos, no. El hermano mayor no quiere saber nada de su hermano menor o su hermana menor. Quiere estar con sus amigos, no quiere estar en la calle, ni quiere comer ahora. Quiere estar con sus amigos en la calle. Ellos tienen su corazón y no el papá. El homeschooling se ha convertido en una opción de peso para muchas familias, especialmente dentro de las iglesias. Los padres cristianos se enfrentan a la difícil tarea de proteger a sus hijos de la influencia cada vez más grande del progresismo y marxismo cultural. Estas corrientes se están introduciendo fuertemente en las escuelas y de formas cada vez más explícitas.
El debate moral en temas como la educación sexual y el aborto son aspectos claves para tomar una decisión. Existen varias maneras en que los cristianos pueden proteger a sus familias de estas mentiras peligrosas y el homeschooling es una de ellas. He aprendido que cuando las letras se escriben con poesía, traspasan el papel y cobran vida. Y ese decreto no es la excepción, pues voy a exponerles con mi corazón. La llave de la felicidad está dentro de tu corazón. Transforma tu realidad con lo que Dios te dio por pasión. Hemos aprendido historia y conceptualización. Las generaciones. Bueno, mi nombre es Fernando Mayorga. Con mi esposita hemos desarrollado el ministerio de pastorado hace más o menos 27 años. En los últimos años, después de la pandemia, Dios nos permitió generar este programa. Antes de la pandemia ya Dios nos había permitido generar este programa de homeschool, de ayuda, apoyo a homeschool, y ha sido uno de los primeros programas que se lanza como al ruedo, digámoslo así, con educación providencial, con educación basada en principios y valores cristianos. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Mi nombre es el pastor Helber Calderón, de la Iglesia Bautista Palabra Viva. Darles mi testimonio del colegio virtual CETIS, donde mi hijo Samuel lleva 3 años estudiando. Ha sido una bendición, la organización, la plataforma. El niño ha aprendido bastante. Y bueno, le doy gracias al pastor Fernando Mayorga por esta oportunidad que da, sobre todo al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor, de poder educar a nuestros hijos desde nuestra casa con esta maravillosa plataforma y a través de la educación providencial. Mi Colombia.